Bienvenidos a una entrega más del programa especial Preguntas al Aire. Vida Nueva para el Mundo se complace en que usted nos reciba a través de este medio ahí en sus hogares, a donde el doctor Armando Alducin va a estar resolviendo diferentes cuestionamientos que le vamos a plantear en esta ocasión. La primera pregunta es, ¿será reconstruida Babilonia? Muy bien. Para poder entender la profundidad de esta pregunta, porque requiere de bastante explicación, tenemos que recordar que en la Biblia la ciudad que más se menciona es Jerusalén. La ciudad de Jerusalén se menciona más de 300 veces en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y la segunda ciudad que se menciona es Babilonia. Y si esta es la ciudad que más se menciona desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia, porque recordamos que en el Apocalipsis capítulo 17 y 18 aparece Babilonia como la gran ramera y la Babilonia comercial en el capítulo 18. Entonces, tiene que tener algo, ¿verdad?, esta ciudad de Babilonia o esta región geográfica que ver muy profundamente con el plan de Dios. Porque si aparece al principio de la Biblia como la primera ciudad que fue construida y termina la Biblia mencionando la destrucción de esta ciudad, significa que es el epicentro, ¿verdad?, como lo vamos a poder demostrar más adelante, de la maldad, de la crueldad, de la brujería, de la hechicería, de la astrología, del ocultismo y de todo aquello que pertenece al mundo de la oscuridad. Vamos a comenzar estudiando en el capítulo 2 del Génesis la situación de los primeros ríos que se mencionan en la Biblia para ver de qué forma antes del diluvio estos ríos se les da una relevancia en la Biblia trascendental, porque principalmente dos de ellos, el Tigris y el Éufrates, que el Éufrates, por ejemplo, o casi, regularmente los dos surgen del área de Turquía y desemboca en el Golfo Pérsico, atraviesan todo lo que era la antigua Mesopotamia. Y esta zona geográfica bíblica, la Mesopotamia, es el lugar donde el Espíritu Santo pudo ubicar y colocó principalmente el epicentro, vuelvo a enfatizar, de todo lo que va a suceder en el mundo. Así que teníamos forzosamente que profundizar en esto y descubrir los tesoros que la Biblia tiene escondidos, porque además vamos a poder tener una relevancia contemporánea con todo lo que está pasando, no solamente en el Medio Oriente, en Europa, sino también en los Estados Unidos de Norteamérica, en América y también en el mundo entero. Muy bien. En el capítulo 2 del Génesis, versículos del 11 en adelante, dice la Biblia que el primer río que salía del huerto del Edén se llamaba el Pisón. Y Pisón es el área actual que ocupa Arabia Saudita. Y dice, es lo que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro. En segundo lugar se menciona el libro río Gihón, versículo 13. El nombre del segundo río es Gihón y este rodea toda la tierra de Cus. Sabemos que Cus era descendiente de Cam, que fue uno de los hijos de Noé y que poblaron casi todo el continente africano. Entonces podemos deducir fácilmente que este río era el río Nilo. El tercer río, versículo 14, Génesis 2, versículo 14, se menciona el río de Hiddekel, que es actualmente el río Tigris. Y finalmente dice la Biblia que el cuarto río es el río Éufrates, que ya vimos que nace aproximadamente en el área de Turquía, Armenia, y atraviesa todo el Medio Oriente para desembocar en el Golfo Pérsico. Entonces, esto es importante porque esta área geográfica, que es la Mesopotamia, es la que se conoce en el Antiguo Testamento como Babilonia.
En otras palabras, antes de que se dividiera el Medio Oriente, que tuvo lugar después de 1922, cuando ganaron los ingleses la Primera Guerra Mundial al Imperio Otomano, los ingleses y los franceses repartieron y dividieron el Medio Oriente. Todo lo que es actualmente Jordania, Libia, Irak, Egipto, Israel, fueron divididos y repartidos de acuerdo a cómo antes de la Segunda Guerra Mundial comenzaron a hacer y establecer estas regiones geográficas, y entonces se dividió la Mesopotamia. La Mesopotamia es que significa lugar entre dos ríos, es lo que significa. Estaba dividido y ahora es Irak y Siria. Entonces, antiguamente Siria e Irak eran una zona geográfica, era la misma zona geográfica. Vino la Primera Guerra Mundial, los ingleses y los franceses dividieron el Medio Oriente, y entonces esta zona babilónica o el antiguo imperio asirio, que también así se le conoce, se dividió con una frontera entre Siria y entre Irak. Y vamos a ver de qué forma esta área geográfica es preponderantemente y relevantemente importante en el estudio de las profecías bíblicas. Es interesante que también ahí fue en el lugar donde se hizo la primera promesa del Mesías, en Génesis 3, versículo 15, en el área que actualmente ocupa la nación de Irak, porque ahora esta región babilónica es principalmente donde está la región o la nación de Irak. Y también se le conoce, para que vayamos ir apuntando si tienes ahí donde una libreta, también se le conoce como la tierra de Sinar o también la tierra de los caldeos. Entonces, cuando tú vengas a la Biblia y veas la tierra de los caldeos, la tierra de Sinar es la región de Babilonia, que se encuentra actualmente la nación de Irak. Muy bien. Ahí fue entonces también donde tuvo lugar la primera rebelión masiva contra Dios. Génesis capítulo 11, la famosa Torre de Babel. Cuando se juntaron todos los hombres en aquella época después del diluvio, Dios había dado una orden a Noé y a sus hijos: dispérsense, llenen la tierra, poblen la tierra por todos lados, vayan a las regiones más recónditas del mundo. Pero entonces surgió un líder que vamos a ver a continuación, que es un prototipo del anticristo en el Antiguo Testamento, llamado Nimrod, con N de Nancy al principio, Nimrod. Este rebelde fue el que inició la primera rebelión masiva contra Dios, y entonces en aquel tiempo toda la tierra pues tenía un solo lenguaje. Dice Génesis capítulo 11, y Nimrod los convenció para que no se expandieran, para que no se dispersaran, sino que se reunieran todos en la Torre de Babel para hacerse un nombre. Imaginemos nada más. Hagámonos un nombre, dijo Nimrod, y hagamos una tierra, una cúspide, que la cúspide llegue hasta los cielos. La misma arqueología, a través de los siglos, sobre todo en el siglo XX, ha descubierto muchísimos zigurats, con Z, zigurats. Los zigurats eran torres que por todos lados han existido, principalmente en el lado del Medio Oriente, que tienen la forma aproximada de una torre. Y es interesante que estas cúspides que estaban ellos labrando, esculpiendo, tenían el propósito de comunicarse con los dioses. Y sabemos que esos dioses bíblicamente son los principados satánicos. Entonces, esta Torre de Babel fue el inicio o fue el ícono que comenzó a desarrollarse posteriormente en la mayor parte de las religiones, y desde ahí hasta nuestros días vemos que la mayor parte de las religiones, ¿qué cosas son? Bueno, las religiones simplemente son un sustituto del evangelio que nos presenta la Biblia para poder desarrollar una ideología, porque las religiones son ideas, son especulaciones, hipótesis
de cómo poder recomunicarse con Dios. ¿Cómo puede el hombre volver a enchufarse con la fuente de energía mediante nuestros propios esfuerzos, mediante las buenas obras? Eso es lo que son las religiones. O sea, el mundo quedó completamente cegado, se rompió la comunicación con Dios, ya lo vimos en los estudios anteriores, donde cuando el hombre muere espiritualmente se separa, se desenchufa de su creador, de la fuente de energía, y el hombre queda a merced de su mente nada más, está consciente del medio ambiente que le rodea y no puede penetrar el hombre sin volver a conectarse con Dios en el mundo o en la dimensión espiritual. Porque la dimensión espiritual no podemos penetrar ningún hombre, por más inteligente que seas, por más catedrático y literato y los premios Nobel que te hayan dado de química, de medicina, literatura, de ciencias políticas, dime lo que tú quieras. El intelecto humano y la investigación científica del ser humano nunca podrá penetrar en un área prohibida, en un área que le pertenece simplemente a Dios, que es el mundo espiritual. Y ese mundo espiritual, a Dios le agradó que nosotros pudiéramos introducirnos y poder entender qué es el mundo que nos rodea, que la Biblia dice que es mucho más real que el mundo visible, terrenal, físico en el cual tú y yo estamos, porque ese mundo invisible solamente puede ser penetrado, conocido, comprendido, cuando el Espíritu de Dios entra a nuestro espíritu y entonces el Espíritu de Dios nos quita las vendas y quita secciones en nuestra mente que el ser humano, repito, no puede a través del estudio poder penetrar, y el Espíritu Santo nos corre la cortina. Esto es lo que significa la palabra Apocalipsis. La palabra apocalupto en el griego significa descorrer las cortinas. Por eso el último libro de la Biblia se llama el Apocalipsis, donde Dios nos corre las cortinas del mundo espiritual. Entonces, este mundo espiritual solamente puede ser penetrado por el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y ya que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, venimos a la Biblia, porque la Biblia, ¿qué cosa es? Es un libro espiritual. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. No son palabras simplemente para el intelecto, son para algo que está mucho más profundo dentro del ser humano, más allá de la psique y más profundo que la misma mente, que es el espíritu con el cual Dios nos creó a su imagen y semejanza. Muy bien. Entonces, una vez que estamos comprendiendo todo esto, podemos ya darle una relevancia y una comprensión mucho más profunda cuando estudiamos la Biblia y escuchamos que Babilonia, que Jerusalén, que todas las cosas que se mencionan en la Biblia tienen que ser interpretadas por el Espíritu Santo, no por el intelecto humano, no por la sabiduría ni el conocimiento humano. Muy bien. Ahora, vemos nosotros también, en penúltimo lugar, para introducirnos a ver la zona geográfica de Babilonia y por qué la Biblia le da una importancia de una forma suprema, es porque también ahí en esa región geográfica del Medio Oriente se encuentra la concentración más grande que existe de la maldad humana. Bueno, aquí en México muchas veces, ¿verdad? Decimos, no, pues en la zona, hay una zona en México que se llama Tepoztlán, que es muy conocida también porque abundan muchos chamanes, muchos brujos. Y entonces decimos, bueno, Tepoztlán es la zona donde hay más brujería. Sin embargo, o tal vez en Perú, o tal vez otra en Alemania, donde abunda la brujería también en Alemania. Pero de acuerdo a la Biblia, en el capítulo 9 del Génesis, versículo 13, estamos hablando de la sexta trompeta del Apocalipsis. Nos vamos a trasladar desde el Génesis hasta el Apocalipsis para descubrir que la Biblia nos muestra que ahí en
Babilonia, en la zona que ahorita se encuentra la nación de Irak, es el centro más grande de la maldad, la concentración más grande en el mundo de demonios y de principados satánicos. Leamos a continuación Apocalipsis 9, versículo 13 en adelante, la sexta trompeta, y dice así: oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río, ¿qué dice? Éufrates, el mismo río con el cual la Biblia inicia toda la narración y toda la historia del mundo donde tuvo su comienzo. Y vuelve otra vez el río Éufrates a aparecer no solamente como el principio, donde la zona geográfica fue ahí donde estuvo el huerto del Edén, donde fue la primera promesa a Dios, donde fue la primera rebelión masiva contra Dios, vuelve a aparecer otra vez al terminar la Biblia en la quinta trompeta, que ahí se encuentran junto al río Éufrates. En otras palabras, aproximadamente estamos hablando que Babilonia estaba como 50 kilómetros de lo que actualmente es la ciudad de Bagdad, ahí en Irak. Entonces, como a 45, 50 kilómetros se encuentra ahorita otra ciudad que ahí se encontraron las ruinas de la antigua Babilonia. Pero toda la zona que ocupa la nación de Irak, repito, o la tierra de los caldeos, o la tierra de Sinar, es donde se encuentra actualmente la nación de Irak. Y ahí junto al río Éufrates, la Biblia dice que se encuentran los cuatro ángeles más peligrosos, crueles, sanguinarios, malvados que existen, al grado que Dios los tuvo que amarrar, los tuvo que meter, están como en una especie de prisión. Y esta prisión está junto al río Éufrates y van a ser desatados. O sea, están atados desde hace muchos siglos y especialmente guardados para la quinta trompeta, para que la sexta trompeta, perdón, para que sean desatados y maten a una tercera parte de los seres humanos. Y otro dato muy interesante que nos arroja la Biblia en este pasaje de la sexta trompeta es que dice: y fueron desatados, versículo 15, los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, para el día, para el mes y para el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos y de los jinetes era 200 millones de personas. 200 millones, dice Juan, yo oí su número. Muy bien. Cuando se escribió el libro del Apocalipsis, hace 2000 años, por el apóstol Juan, que fue el último apóstol de Jesucristo, y murió aproximadamente cuando tenía 95 años de edad, exiliado en la isla de Patmos, que está junto al mar Egeo, casi junto a Grecia, lo que es la Grecia actual. Ahí Juan tuvo la visión del Apocalipsis, y en esa época de tiempo de Juan no existía ni siquiera 1 millón de personas en el mundo entero. Y cuando Juan está diciendo hace 2000 años que vendría el tiempo cuando se formaría un ejército de 200 millones de soldados, no pudo haber sido cumplido esto hasta el siglo XX. Y la única nación en el mundo entero, actualmente, en el siglo XXI que nos encontramos, que tiene 200 millones de soldados, es la China. Entonces, y la China forma parte, ¿verdad?, del Oriente también. Entonces, esto es impresionante, porque ahorita este ejército de 200 millones, la única nación, repito, que la tiene es la China. Y esta es la razón por la cual la China, con un ejército de 200 millones,
Rusia se alió con China en los últimos años con el propósito de estar aliado con la nación con el más grande ejército, y China se alía con Rusia porque Rusia tiene el mayor número de armas nucleares actualmente en el mundo. Vemos pues esta sociedad, esta alianza diabólica entre estas dos naciones que aparecen en la batalla o en la campaña del Armagedón, que después lo vamos a ver en capítulo 16 del Apocalipsis. Pero todas las piezas comenzamos a darnos cuenta cómo comienzan a cuadrar y encajarse en el rompecabezas de Dios, y Dios nos dio a nosotros, su familia, sus hijos, la responsabilidad de estas piezas, armarlas, poner el rompecabezas conforme nos acercamos a los tiempos, tenemos más luz, esta pieza pertenece aquí, esta aquí, y estamos teniendo más entendimiento y más comprensión para poder tener un panorama mucho más claro y darnos cuenta que el propósito por el cual Dios nos revela lo que nos revela, cómo va a acabar la humanidad, lo que está pasando ahorita, de qué forma todas estas piezas están convergiendo unas con otras, no es simplemente para llenarnos de conocimiento intelectual, sino para que nosotros nos preparemos, levantemos nuestras cabezas, porque la redención se acerca. No es como hace algún tiempo oí un gran politólogo decir, pues es que yo siempre he oído del rapto, ¿verdad? Y muchas personas que predican el rapto, hace 40, 50 años están diciendo que va a venir el rapto y nunca viene el rapto. Y el rapto no fue dado ni siquiera para que pudiéramos nosotros espantarnos, ni para que dejáramos de trabajar. Bueno, como ya viene el rapto, pues ya para qué trabajo. Qué grande ignorancia existe en el mundo del cristianismo. La doctrina del rapto no nos fue dada con ese propósito, sino que, ¿cómo termina la Biblia? Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. He aquí vengo en breve. Así es el último versículo de la Biblia. Son palabras de Jesucristo. Y cuando lo dijo hace 2000 años. Entonces, he aquí yo vengo en breve. ¿Qué significa esto? Que en cualquier momento podía Él venir. Podía venir el primer siglo, el segundo siglo, el tercer siglo, porque para el arrebatamiento no hay ninguna señal como para la segunda venida. Entonces, el hecho que la Biblia diga que estemos preparados no significa pues que dejemos de trabajar o que ya no hagamos nada, que porque pues ya viene el Señor. Como dijo, ¿verdad?, otro predicador, ¿y qué tal si se tarda un poquito más? Entonces, no importa cuando Él venga, va a venir a tu vida cuando tú te mueras. Y nuestra vida no pase 75, 80, 90, los más robustos ya actualmente 90, 95 años de edad, que ya son garbanzos de a libra, pero regularmente nuestra vida llega a 85, 90 años, los más robustos, dice el Salmo número 90. Así que si Jesucristo no viene, va a llegar a tu vida en el momento en que tú mueras y en el que yo muera. Por eso se menciona la brevedad. Estemos preparados, porque en cualquier momento, si Jesús no viene por nosotros, viene la muerte a recogerte, ¿verdad? Y es más importante que estés preparado para saber que tienes la salvación eterna en la persona del Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces, esto es más o menos lo que podemos nosotros adelantar para poder decir que Babilonia es una zona geográfica donde tuvo lugar el inicio de la civilización, la primera rebelión masiva contra Dios, donde los principales ríos geográficos, que después del diluvio, la ecología del Medio Oriente se cambió. Entonces vino el diluvio, sabemos, y una estructuración completamente diferente a la que hay ahora. Y también en el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, los ingleses y los franceses repartieron, hicieron la división que actualmente se encuentra en las naciones que forman el Medio Oriente principalmente. Y ahora tenemos ya el panorama claro para poder estudiar qué es el principal propósito por el cual Dios nos dice que estudiemos profundamente lo que es la ciudad de Babilonia. Muy bien.
Cuando el anticristo aparezca en el mundo, dice Apocalipsis 13, del 16 al 18, pues él va a mandar marcar a la humanidad. ¿Cómo pudo saber el apóstol Juan hace 2000 años que vendría un tiempo en el cual se podría controlar a la humanidad mediante una marca? Fue escrito hace 2000 años por el amor de Dios. Esto fue posible única y exclusivamente cuando se inventaron las computadoras y los famosos chips hasta el siglo pasado, el siglo XX. Entonces, conforme la tecnología ha ido avanzando, nos damos cuenta que la Biblia es más moderna que el periódico y que los descubrimientos científicos del día de mañana. La Biblia se adelantó a todo lo que actualmente nos rodea en lo que es el área de la tecnología. Todo lo que son las antenas, los satélites de comunicación, donde ya podemos ver el mismo evento que está sucediendo ahorita en la China o en Hong Kong, aquí en México o en tu nación, es gracias a que se inventaron los satélites internacionales de comunicación, que fueron profetizados también en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis, cuando dice la Biblia que cuando el anticristo mate a los 2 testigos, el mundo entero, así lo dice la Biblia, Apocalipsis 11 capítulo 11 Apocalipsis, el mundo entero va a ver, tribus, naciones y lenguas van a ver al mismo tiempo cómo entierran y cómo son muertos los 2 testigos. ¿Cómo podía esto ser posible si no se hubieran inventado los satélites de comunicación? Bueno, no nos vamos ahorita a perder y dando más evidencias de la tecnología moderna a la luz de la Biblia. Simplemente nos llamó la atención, ¿verdad? En este momento tiene relevancia con el estudio de Babilonia, este ejército de 200 millones que aparece en la Biblia, que hace 2000 años ni siquiera 1 millón de personas alcanzábamos poblar el mundo entero. Y ahora vemos que el anticristo va a mandar marcar a las personas con el 666 y esto va a ser posible gracias, otra vez vuelvo a enfatizar, a la tecnología de los chips, de las computadoras que actualmente prevalecen ya en el mundo entero. Muy bien. Entonces, si el anticristo va a mandar marcar a todas las personas, la Biblia, ahora sí vamos a profundizar ya, a entrar un poco más. La Biblia nos revela que el anticristo va a habitar en Babilonia. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante y por qué tiene tanta relevancia estudiar Babilonia? Porque va a ser la ciudad, escúchenme muy bien, Babilonia, o sea, la nación de Irak, ahí va a ser la ciudad que el anticristo va a levantar como sus cuarteles generales. Después de un tiempo se va a brincar a Jerusalén, pero la Biblia nos muestra claramente, como lo vamos a demostrar, que ahí va a ser precisamente también en esa área de la Mesopotamia, entre Siria y entre Irak, donde va a surgir la persona del siniestro, malvado, cruel, sanguinario, dictador futuro de la humanidad, que la Biblia le llama en el Antiguo Testamento la bestia, en el Nuevo Testamento el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el anticristo, y también en el Apocalipsis la bestia. Muy bien, veamos ahora de qué manera podemos probar bíblicamente. Desde luego todo tiene que ser, ¿verdad?, basado en la Biblia. ¿Cómo podemos probar nosotros de que Babilonia va a sobrevivir? Porque de acuerdo a la historia, en el libro de Daniel encontramos la profecía de que Daniel revela el surgimiento y la caída de la mayor parte de los imperios mundiales de 600 años antes de Cristo hasta nuestros días. Vuelvo a repetir, Daniel profetiza todos los imperios mundiales, sigan con mucho cuidado, todos los imperios mundiales que surgieron en la historia
a partir de hace 2600 años hasta la venida de Jesucristo son, de acuerdo a Daniel, nada más los imperios que forman la estatua de Nabucodonosor. En el capítulo 2 de Daniel, el rey Nabucodonosor, en ese tiempo que era Babilonia, ahí se encontraban los judíos, ¿verdad? Nabucodonosor va a Jerusalén, sitia la ciudad de Jerusalén y se lleva cautivos a Babilonia a más de 50,000 judíos. Y entre ellos iba Daniel y sus 3 amigos, pero no vamos a desviarnos mucho acerca de esto. Creo que es algo que ya todos están conscientes de lo que sucedió. Muy bien. Resulta que Daniel, viviendo en el palacio de Nabucodonosor lo hace uno de los más cercanos colaboradores, porque él y sus amigos destacaron por la sabiduría y la inteligencia que Dios les había dado. Entonces él tiene un sueño, Nabucodonosor, de una grande estatua gigantesca con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, las 2 piernas de la estatua eran de hierro y los dedos de la estatua, esto es importante, los dedos de las 2 piernas de la estatua eran una mezcla de hierro, o sea, de las dos piernas eran de hierro mezcladas con el barro. Y ahí en este sueño, ya que Daniel le dice a Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro, oh rey, o sea, el imperio babilónico. Después de ti, vean ustedes la sucesión y la progresión de la revelación que Dios le dio a Daniel, porque la misma historia lo corrobora, porque así fue como sucedió en la historia cronológicamente. Después de ti, de la cabeza de oro, va a venir otro imperio que la historia nos da testimonio que fueron los medos y los persas. Y después, dice Daniel, profetiza un tercer imperio que la historia nos corrobora que fue el imperio griego de Alejandro el Magno. Cuando Alejandro, a los 21 años de edad aproximadamente, muere su padre Filipo en Macedonia, y a los 21 años Alejandro el Magno se convierte en el conquistador. Duró hasta los 33 años, casi en 11, 12 años, Alejandro el Magno conquista casi toda Europa, el norte de África, y Alejandro el Magno muere en Babilonia, ahí en Irak, lo que es ahorita Irak, ahí murió Alejandro el Magno. Y entonces su imperio fue repartido en 4 generales, que tampoco vamos a profundizar en eso. Muy bien. Y entonces le dice Dios a Daniel, y entonces Babilonia, viene en los medo-persas, vino el imperio griego, y después un cuarto imperio, que fue el imperio romano, que vencieron al imperio griego, y el imperio romano absorbió toda la cultura helénica, o sea, el griego koiné, las costumbres griegas se introdujeron al mundo romano, y el mundo romano introdujo muchísimo de la cultura de los griegos al mundo actual contemporáneo. Y finalmente, después de esa revelación que Daniel le da al rey, lo que nos atañe es lo siguiente. Le dice Daniel, pero vi una piedra no cortada con mano, que venía del cielo y golpeaba los dedos o los pies de la estatua. Y en ese momento toda la estatua se derribó, se desmoronó. Sabemos que esa piedra no cortada con mano es la persona de Jesucristo, porque la misma Biblia en Daniel capítulo 2, el Espíritu Santo nos lo revela, que en ese tiempo, cuando esa piedra desmorone, Dios levantará un imperio que no será jamás removido, ni desmoronado, ni derribado por nadie, porque es el imperio o el reino milenial del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Entonces, esto es lo importante. Esto quiere decir que si cuando Jesucristo venga, Él va a deshacer estos imperios mundiales que formaron parte del pasado. Escuchemos esto, estos mismos imperios del pasado van a ser las naciones que van a formar el imperio del anticristo. Entonces, Babilonia, que es la cabeza de oro,
va a ser los cuarteles generales del anticristo. Ahí va a tener la cabeza del anticristo. Desde ahí va a tener el control de todo el cuerpo, de todos los gobiernos. Desde ahí el anticristo va a establecer sus cuarteles generales. Grecia va a formar parte de una forma impresionante. Irán, que es los medos persas, que en 1935 se le cambió el nombre de Irán, de Persia, se le cambió el nombre a Irán en 1935, que aparece también como la segunda parte del estatua de Nabucodonosor. Y esto lo vemos claramente en el libro del Apocalipsis, para terminar y dejar hasta aquí este estudio maravilloso que estamos haciendo. A mí me emociona muchísimo compartir eso, créanmelo, porque siempre me ha encantado la profecía y soy ávido, ¿verdad?, de estar continuamente esperando todo aquello que está sucediendo en el mundo para poder enfrentar al mundo y poder tener ánimo, saber que si Dios nos dejó el futuro escrito de una forma tan cronológica, con tantos detalles, es para que no tengamos miedo, para que echemos fuera el temor y para que el amor nos gobierne y para que podamos, esta corta vida que tengamos, emplearla para compartir el maravilloso evangelio de la gracia del Hijo de Dios. Y para terminar, en Apocalipsis 13, vemos nosotros que aquí se describe el reino del anticristo y las naciones que van a formar parte parcialmente del reino del anticristo, porque el antiguo imperio romano estuvo formado entre Europa y entre el Medio Oriente. Entonces, si cada pierna de la estatua de Nabucodonosor tenía 5 dedos una pierna y 5 dedos la otra, es porque el imperio romano se dividió en Alejandría y en Constantinopla, en Roma y lo que es ahora Constantinopla, Turquía o Estambul, que está en Turquía. Entonces, las naciones que van a formar parte del gobierno del anticristo, escuchemos bien, van a ser 5 naciones que pertenecieron al Medio Oriente y 5 naciones que pertenecieron a Europa. Van a tratar de unirse y se va a formar una confederación política de 10 naciones. Dice la Biblia que van a unirse por medio de alianzas, pero no se van a poder mezclar completamente, así como el barro no se puede mezclar con el hierro. Pero en Apocalipsis 3, para poder resumir esto, dice la Biblia, me paré sobre la arena del mar, y sabemos que Juan estaba viviendo en el mar Mediterráneo. Entonces, él estaba junto al mar Mediterráneo, y vean lo que dice ahí, vi subir del mar una bestia, o sea, esta bestia, que es el anticristo, vemos nosotros que Juan la ve surgir, no del océano Atlántico, no del océano Pacífico, no del mar Índico ni el mar Rojo, sino que ve subir al anticristo o la persona del anticristo del mar Mediterráneo. O sea, el surgimiento del anticristo va a tener lugar en el área del Mediterráneo. Y tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Pongamos atención al versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Este leopardo simboliza en Daniel capítulo 7 y capítulo 8 a Grecia. El leopardo, Daniel, 600 años antes de Juan, describió a Grecia como un leopardo. Sus pies como de oso, y el oso está escrito en el capítulo 7 de Daniel como Irán o como los persas. Y la boca como de león, que el león está descrito en el libro de Daniel como Babilonia, o que es la nación de Irak, y dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces vemos aquí claramente, ¿verdad?, para que ya estamos formando el rompecabezas, de que el gobierno del anticristo va a estar formado por Irak, por Irán, o sea, los persas antiguamente, y por Grecia. El imperio griego va a resurgir de alguna forma y va a formar parte del imperio del anticristo. Y el cuarto animal, que en el libro de Daniel ni siquiera se le pudo dar un nombre o ningún lugar a ninguna bestia, es el imperio finalmente que él va a gobernar, que ni siquiera se pudo comparar con ninguna bestia depredadora,
por la maldad, la crueldad inimaginable que podamos nosotros tener en nuestra mente acerca de lo tremendo que va a ser el anticristo, la persecución que va a desatar. Realmente Hitler va a ser como un Pinocho comparado y los nazis como los niños del coro, ¿verdad? De cualquier orquesta comparados con la orquestación que va a tener el anticristo en el mundo. Entonces, qué maravilloso es que hayamos podido hasta este momento contestar esta pregunta. ¿Será reconstruida Babilonia? Sí, será reconstruida Babilonia. Y vamos a contestar la otra pregunta que nos va a quedar pendiente. ¿Cuándo será destruida? Y si se va a convertir en la ciudad del anticristo, para la próxima sesión de preguntas y respuestas. Estamos expectantes por continuar escuchando la revelación maravillosa que el Espíritu Santo tiene para todos aquellos que aman la verdad, que siguen la verdad y que además luchan porque la verdad sea conocida, porque no podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. Que Dios les bendiga y que tengan mucha paz. Agradecemos al doctor Armando Alducin que nos haya arrojado luz sobre estos cuestionamientos que le planteamos el día de hoy. Y agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros en esta entrega del programa especial Preguntas al Aire. Esperamos verlo muy pronto a través de este medio. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación